Hola, Hola, soy Liz. Estoy aquí en Chicago, al norte de los Estados Unidos. y yo soy Reverenda Sex Alba Onofrio, aquí en el sureste, en el bosque de Carolina del Norte, y tenemos con nosotras hoy, cuéntenos, Eli. Hola, soy Eli y soy de Costa Rica. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida, Gracias. bienvenida a nuestra audiencia a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Le invitamos que nos digan desde dónde se están conectando. Y les preguntamos, ¿cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas y o activistas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes. ¡Oh, no! Como ven, estamos por todas partes interrumpiendo programas en vivo y estamos luchando en nuestras casas, por eso es que estamos en vivo, en nuestras casas, en la academia, en las iglesias, en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Y a veces lo hacemos bailando. Ah, Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. Chúpetela. Chúpatela. Muy bien. Me Y aquí encanta. estamos con Eli, una de la mitad de las de Magdala. Saludos al programa de las de Magdala. Y Gracias. te preguntamos, Eli, ¿te identificas como una sinvergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? Sin vergüenza. Yo nunca he tenido, pocas veces en mi vida he tenido vergüenza de algo. Vergüenza real. eh, Soy como una sinvergüenza innata, se dice. Yo me crié en una familia cristiana, evangélica, mi herencia es evangélica, mi mamá fue líder de iglesia y pastora y ella siempre como que siempre estuve como muy expuesta, desde niña fui líder, tuve como mucho uso por ahí espiritual, que después podemos hablar de eso, pero siempre me expusieron, ¿verdad? Siempre tuve que hablar en público, siempre tuve que decir lo que tenía adentro. Entonces la vergüenza fue algo que descubrí más adelante. O sea, no es que ahorita no tenga vergüenza, ¿verdad? Pero desde muy pequeña y adolescente me tocó no tener vergüenza. No fue una opción, yo simplemente nací sin vergüenza. Y ahora, bueno, obviamente pasé un proceso donde sí tuve vergüenza, vergüenza de ser creyente y feminista, de tener cosas ahí, no saber expresarlas, y ahora soy una sinvergüenza orgullosa. Sí. Excelente, sin vergüenza, orgulloso. Pues ahora hay otras cosas que debe darnos vergüenza según algunas personas, pero no las dan. Entonces, estamos muy agradecidos por el momento en que podemos quitar esa vergüenza y pues sabiendo que es un proceso a largo plazo de la vida, ¿verdad? Uh -huh. Pues quiero empezar por decir gracias a ustedes, a ti, Anita, que estaba en otro episodio, por el podcast Las de Magdala, porque Liz, no sé si sabes, pero hace un año y un par de meses, la primera vez que yo anuncié Teología Sin Vergüenza, que iba a hacer una cosa por ahí en el mundo, fue en el podcast de Eli en Las de Magdala en Costa Rica en enero de 2020. Entonces estaba hoy pensando como, ay, qué lindo que este proyecto que estaba por nacer en tal momento y míranos ahora en temporada 3. Entonces, gracias a Las de Magdala, gracias a ti, Eli. Gracias. Sí, en ese momento conectamos muy bonito y para nosotros fue un éxito que Alba nos visitara. Fue una coincidencia divina. Sí. Súper divina. Ok, entonces vamos a empezar hablando de la rebeldía, porque incluso Las de Magdala es una rebeldía contra los fundamentalismos de esta idea de que algunas cosas como la música rock no cuadra con cristianismo, que el feminismo no cuadra, como fue una rebeldía también contra esta orientación de la violencia que puede como ser la iglesia o ser creyente. Entonces, pero tú me contaste varias cosas de la rebeldía, entonces
incluso siendo hija de pastora, Liz sabe algo de esto. ¿Cómo es de esa orientación que nos dice como no es mal ser rebelde, uno debe obedecer, ser sumisiva, como nos enseña como mujeres que debemos ser así? Y pues en muchos de nosotras, especialmente las feministas, como no podemos. Entonces, ¿cuál es la parte que tú ves? ¿Cuál es la parte bendecida de ser rebelde? ¿Dónde está Dios en la rebeldía? Cuéntanos un poquito de esta orientación con que naciste Ujú. y que tiene que ver con Dios o Sí, teología. ok, hace muchos años comencé, como ustedes, a hacer una crítica constante de los sistemas religiosos. Pero yo hasta ahorita encuentro esa paz, ¿verdad? Y esa tranquilidad en poder hablar abiertamente acerca del abuso espiritual o criticar todos esos fundamentalismos que siempre nos afectan a nosotras las mujeres. Pero obviamente todo esto no se construye solo. No fue como que yo de repente me lo ideé, no, ¿verdad? Hay todo un trabajo antes, pero interior, porque yo nací en una iglesia, entonces esta iglesia fue mi familia. Entonces, y me crié dentro de esta iglesia por muchos años, como 20 años estuve en una iglesia, donde vi entrar y salir gente, donde fui amada, donde, no sé, celebré mis cumpleaños. Este, y bueno, mi mamá, esto es algo que yo obviamente no siempre hablo abiertamente o no lo hablaba abiertamente. Mi mamá, dentro de todo lo que ella creyó que era bueno, ¿verdad? Ella siempre me insistió en que no faltar a la iglesia era muy importante, no dejar de leer la Biblia, era lo más importante, y que eso debía ser y debía regir así en mi vida. Si ustedes conocen a mi mamá nunca me dijo estudie, nunca, es más, cuando yo tenía exámenes, mi mamá me decía, descanse después de los exámenes, no haya clases. Pero mi mamá nunca me dejó faltar a la iglesia. Entonces, para que ustedes vean el nivel, ¿verdad? Con lo que yo me crié acerca de la iglesia y también de Dios. Entonces, dentro de este sistema, sí había muchas cosas en las que yo estaba de acuerdo, pero no había muchas en las que no. Pero ellos eran mi familia, entonces era como siempre difícil poder a veces decir que algo no me parecía, porque aparte ellos eran la autoridad y ellos eran la verdad. Entonces, como ellos son la verdad y ellos son la autoridad, ellos son mi familia, entonces muchas cosas de las que yo tenía aquí adentro, cuando las expresaba o las comentaba o no, o iba en contra de eso, siempre había un problema. Entonces, aún dentro de este sistema, ¿verdad? Yo creo que yo pude mantener un poco de resistencia. Pero es eso que usted no, no se da cuenta que hay algo ahí, porque yo estaba muy en un círculo, era en una burbuja, no sabía qué pasaba afuera, yo no sabía cómo era, pero gracias a Diosa, que es bondadosa, que se encuentra con una personalmente, te va guiando. Y mi mamá, que sí es alguien que me ayudó, o sea, que ha sido ejemplo en rebeldía, ha sido ella, a pesar dentro del sistema. Entonces, ella siempre me dijo como que yo tenía un corazón, que lo que había dentro de mí era bueno. Entonces yo a veces tenía que pesar, ¿verdad? Si lo de la iglesia estaba bien o si lo de la iglesia no estaba bien. Como por ejemplo, tonteras como yo era líder de temas artísticos en la iglesia, de danza y artes, y me acuerdo que en ese entonces había una canción ahí, que era de la mosca. Y en una fiesta nos pusimos a bailar la bendita mosca y entonces hubo una reunión y entonces que debíamos de arrepentirnos por todo lo que habíamos hecho en esa fiesta. Y yo sabía que no había hecho nada malo. Entonces ellos me dijeron, bueno, o se arrepiente o la suspendemos. Y entonces esta vez fue como, bueno, me suspenden porque yo sé que no hice nada malo. Y yo estaba segura, y esto es una tontera realmente, pero esto se elevó tanto
comienza a afectarnos a nosotros emocional, psicológicamente y a mis compañeras y a quienes yo tenía a cargo. Y entonces como que eso es como siempre la tónica conmigo. Estoy en la iglesia, me va bien, e inclusive soy una muchacha a que respetan porque soy hija de pastor, porque alguien se le ocurrió decir que yo era ungida y que yo tenía un don y un liderazgo y comenzaron a darme mucha responsabilidad. Esto hace que yo también cometa muchos errores de abuso espiritual, pero yo también me doy cuenta que muchas cosas no están de acuerdo, no coinciden con el Dios en el que mi mamá me ha enseñado. Entonces, por ahí comienza esta resistencia. Me doy cuenta que muchas cosas, por ejemplo, el tema de la cobertura que a mí me enseñaban, ¿verdad? Como de, estás en la iglesia, estás bajo cobertura, estás bien, pero si no estás en la iglesia, no estás bajo la cobertura y estás mal. Y no solamente estás mal, sino que sos maldita. Entonces hay todo un montón de temas ahí, ¿verdad? Que yo tengo que comenzar a mezclar dentro de mí y a exponerlas delante de lo que yo creo que es la verdad y que es Jesús. Y me doy cuenta que hay abusos de poder, que hay abusos en muchas formas, porque aparte de trabajar en la iglesia como servidora, trabajé en una iglesia de planilla. Entonces me doy cuenta de más cosas administrativas que no van de acuerdo a lo que yo creo que es justicia. Y, y también es vacilón porque aunque mi mamá me mete en este sistema, mi mamá siempre es crítica del sistema y ella es ayudemos a los más necesitados, si tiene que ir a hablar en temas legales, hablar con el director de una escuela, lo que sea, mi mamá va y se mueve. Entonces, siempre, aún dentro del sistema, ella es resistente. E inclusive ella sale de esta iglesia antes que yo. Uh-huh. La herencia de la rebeldía. Ajá. Y vieran que es súper interesante porque mi mamá, yo le digo que ella es un ejemplo de feminismo, de ser feminista, y ella dice que no, ¿verdad? Entonces yo le digo, aunque usted diga que usted no es feminista, ¿verdad? Porque a ese tema, con su edad y todo, a ella le cuesta, pero yo le digo, la primera mujer resistente feminista ha sido usted en mi vida, ha sido un ejemplo. Total. Casi contaste la historia mía. Mi mamá es la pastora en mi casa, aunque ella siempre decía que era mi papá, pero la que oficialmente tenía el cargo es ella. Pero también, o sea, tantas cosas que dijiste de tu experiencia que son igualitas a las mías. ¿Y tú te criaste en qué país y en qué denominación, si quieres decir, no tienes que decirla? Sí, bueno, acá en Costa Rica y la denominación, ellos no se autodenominan pentecostales y yo no sabía qué denominación era yo. Hasta después, cuando comienza a salir un poquito al mundo, yo digo, yo pensé que todos éramos evangélicos. Pues yo te pregunto, porque tu historia es tan y tan y tan similar a la mía, pero yo me crié en Puerto Rico en una iglesia presbiteriana, llamada presbiteriana. O sea, y mira, tan diferentes, entre comillas, tu denominación y la mía, y tan iguales a la misma vez. Y mi mamá también, bueno, todavía ahora yo hablo de Sofía y eso. Cuando yo empecé a hablar de Sofía como una energía femenina en la divinidad, y como una de las significados de la palabra Sofía. Yo tengo varios. Pero ese fue el que ella le hizo. Ay, Dios mío, no, eso a mí me trae experiencias traumáticas de los 90, que cuando las mujeres se pusieron a hablar de eso, para ella hablar del feminismo a veces es como que traumático, y no, yo no sé, yo misma, toda mi vida me decían feminista, y yo no, mira, yo me afeito, mira, yo tengo el pelo largo, yo, ¿verdad? Las ideas que nos meten en la cabeza de lo que son feministas y lo que no son feministas, pues ahora yo sé que venimos de todas formas, de todos colores, de todos tamaños, de todas larguras y hechuras y todo eso. Y bueno, gracias por compartir tu experiencia y nada más quería decir que se parece mucho a la mía dentro de todo, aunque se supone que vivimos en mundos tan diferentes. Liz, y de fijo hay muchas personas con la misma historia de nosotras, ¿verdad? Muchas, no solo mujeres, muchos hombres también. Sí.
Pues sí, algunos están en el chat, entonces ¿quieres dar saludos, Liz? Seguro, aprovechamos para saludar a las personas que nos están escribiendo desde donde se conectan. Quienes no lo han hecho, les invitamos a que así lo hagan. Sergio Centeno nos saluda desde Chicago, ya regresó, qué bueno, Sergio. Silvanda Moraes, saludos desde Brasil, por eso que me dio trabajo. Silvanda Moraes, saludos desde Brasil. Yadami Acero, desde México, un abrazo. Marcelo Fabián Luna, desde Argentina. Ana Jael Cutimanco Huamán dice, sí, y fue hermoso tenerte. Esos de las Magdala, Anita, La hola. otra mitad. La otra mitad. Entonces Ligeleine Capólima se nos une desde Cuba. Elizabeth Ruiz desde Chicago, que está de vacaciones. Dice ahora que está de vacaciones. Betania Funes dice, saludos, reverenda Alba. Betania, ¿desde dónde te estás? Nos estás escuchando. Clau Ríos dice felicidades China Eli y Celorzano Soto. China. Es que China les dicen a las colochas en México. Tampoco, me dejaste igual. A las de pelo rizado. Ah, ok, aprendemos algo nuevo. Seguimos aprendiendo español. Lenia Salas nos saluda desde Santiago de Cuba. Irina Ramos. Wow, aprender los trapitos sucios de la iglesia. Carolina Mora Blanco dice saludos desde Costa Rica. Pues sí, pero es que mientras te oía, qué bueno que dijiste eso, Rina Ramos, porque fíjese que Eli estaba comentando que su mamá dice, no soy feminista. No te motivaba mucho a que estudiara. A veces por el contrario, te dice, descansa. Pero te motivaba a que fueras a la iglesia así pero era crítica de la iglesia. Pero, o sea, las dos cosas son ciertas. Y entonces yo estaba pensando, en nosotras también es cierta. Nosotras, bueno, tú vas a hablar un poquito más de esto, de estar adentro o no estar adentro, pero en el caso mío, yo soy ministra ordenada, yo soy reverenda o acá le dicen anciana educadora, le dicen en mi denominación, que nadie sabe lo que es eso, ministra ordenada de la palabra y los sacramentos. Y me quedo, y estoy en la ambivalencia, me quedo, me voy, pero yo sigo creyendo que hay un poder divino que es más grande que todos nosotros juntos y que está dentro de nosotros. Y la crítica que hago, la hago a la iglesia hasta que me voten, como votaron a Martín Lutero, que vamos a hacer, pero, o sea, yo me autoidentifico como cristiano, ustedes hablarán por sí. Y quiero aclararle también a la audiencia que no porque yo me identifico como cristiana o porque el programa se llama teología, quiere decir que tiene que estar parte de la iglesia cristiana. Teo, de Dios, logía, de logos, que puede ser palabra, como nos decía ayer Cristina, pero también puede ser lógica o puede ser, bueno, el logos y conocimiento. Y así que es un decir, también palabra noble, decir, hablar de Dios. Y todo quien habla de Dios es teólogo, teólogue. Así que vamos a seguir escuchando la teología de Eli, sea de adentro o de afuera. Gracias, Eli. Sí, yo quiero preguntarte, pues seguimos en este rumbo porque quiero llegar al tema de la adopción y de tu hijo, pero mientras estamos aquí hablando de la iglesia, de esta lucha de estar afuera adentro, me gustaría que nos contaras un poquito de esta orientación, porque lo que me dijiste, yo voy a leerlo en particular, es que te hace sentir, se hace sentir o creer que Dios no es suficiente, que tiene que estar bajo un pastor o una pastora. Esta orientación, porque incluso ese tema de nombrar feminista o no nombrar feminista, como yo siempre como me gusta mucho usar los títulos, pero lo que encuentro más y más es que las acciones realmente es lo que cuentan. Entonces yo creo que hay muchas feministas, incluso nuestras ancestras, etcétera, que han luchado, pero por muchas razones, por estigma más que nada, no quieren usar como los títulos. Me parece igual con esto de ser creyente, de ser persona que entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál pastor o cuál iglesia? Ya que sabe que es una persona creyente, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu iglesia? Como si fuera, no es real hasta que tienes una iglesia y pues vamos a seguir hablando de la familia elegida porque también es igual como familia tiene que ser de sangre
y tenemos todas esas familias elegidas, pero cuéntenos un poquito para ahora, ¿cómo estás? ¿Estás dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con fe, sin fe? ¿Cómo funciona esto para una persona rebelde, feminista? Y pues en este momento también eres mamá, entonces, ¿cómo afecta todo eso? Porque las tres somos madres y pues ahí estamos también como nuestras identidades, que se complica con muchas identidades y una de esas es ser madre. Bueno, como rebeldía, como una bandera, que yo pienso que me aferré a eso o me he aferrado a eso por mucho tiempo. Me di cuenta, ¿verdad? Que Dios es mucho más que esta iglesia a la que yo crecí. Yo hago la crítica porque esta fue la iglesia donde yo crecí, pero no, yo, como Lisa ahora dijo, no soy la única y no es la única iglesia. Y todavía hay muchas iglesias con sistemas nocivos y controladores y con mucho abuso, ¿verdad? Sí. Pero entonces yo me doy cuenta, pero no me doy cuenta porque sí, o sea, yo me doy cuenta gracias a una crisis. Yo tenía un novio, nosotros nos íbamos a casar y nosotros éramos líderes de la iglesia, todo este tema. Y resulta que nosotros nos faltábamos el respeto y hasta nos pegamos. Cuando yo llego, yo sabía que yo no debía de casarme porque estábamos a punto de casarnos, y cuando llego con esta historia con los pastores y les digo, nosotros nos faltamos el respeto, ellos nos dicen, bueno, sigan adelante, en el matrimonio se puede arreglar todas estas cosas. Pues entonces yo decido no casarme, la boda se cancela 3 días antes, pero todo esto yo no sabía la magnitud dentro de todo lo que yo tenía. Entonces 3 días antes de esta boda, pero yo nunca más volví a esa iglesia, porque entonces salí de la iglesia, fui juzgada por no casarme, tuve muchos temas ahí, colaterales, y me quedo sin familia. Y sí me quedo sin familia, eso es la verdad, porque era la familia con la que me había criado por 20 años. Entonces, tomo esta decisión, pero yo sé que es dentro de mí, aunque lloro, aunque después me deprimí, aunque después estuve muy mal, yo sabía que esta decisión estaba bien. No fue fácil tomar la decisión, pero eso fue hace muchos años, hace como 15 años, como 12 o 15 por ahí. Entonces, en ese momento, esta crisis hace que yo salga de la iglesia donde yo iba. Ya de por sí yo ya quería salir de la iglesia, yo ya estaba en la universidad, ya había comenzado a estudiar, yo ya me estaba relacionando con gente que sentía igual que yo estudié relaciones internacionales, entonces comencé a ver acerca de las luchas, de otras personas que aman la justicia, que van en busca de toda esa parte de la universidad que es muy bonita, que a veces no es tan real, pero que te ayuda a conectar. Y dentro de la iglesia yo ya no calzaba, porque yo ya sabía que habían cosas que no estaban bien, pero que ahora yo estaba convencida de que yo tenía que buscar un lugar. Entonces se une con esto de esta decisión, y entonces yo me quedo sin iglesia y tengo que hacer como reinventar mi vida totalmente. Entonces, y reinventar mi vida yo sabía que yo quería buscar una iglesia, una persona que también en ese momento era líder muy importante, reconocido, me dice que me vaya a la iglesia de él, y de verdad me fui a la iglesia de él un tiempo, donde lloré, donde conocí gente nueva, donde tuve que volver a buscar gente, pero me di cuenta que Dios, ya bueno, eso fue en el 2007. Yo no sé si se acuerdan de la crisis económica. Yo siempre dije que esta crisis económica, entre chistes, yo digo que sucedió porque Dios se dedicó solo a estar conmigo para que yo no estuviera mal. Entonces, le comienzan a ver todos estos problemas de que me quedo sin iglesia, pero yo me siento cerca de él, de ella. Me siento cerca de la Rúa, me siento cerca no me siento sola. Entonces yo dije, bueno, ya no estoy en una iglesia, pero estoy
sintiéndome acompañada. Esto lo que me hizo es que comenzar a ver que no solamente ellos podían ser mi familia, sino que yo podía encontrar gente, mujeres, amigas que comenzaran a aportarme. Entonces, ahorita, aunque ya eso fue hace muchos años y ha pasado, ahorita yo les cuento, yo no voy a una iglesia todos los domingos, de vez en cuando visito una iglesia, no estoy activa dentro de la iglesia, pero me siento siempre dentro del ministerio. Yo ahora puedo decir que soy creyente, que veo sus milagros, que estoy llena de fe, pero no porque estoy sola y aislada. No, yo tengo una iglesia que son mis amigas y que ellas son mi comunidad y que son mi familia. Y que son, ahorita estoy pasando también otro tema y ellas han sido, pero ustedes no tienen idea, mi bastón, han sido mi familia, ellas me han llamado de madrugada, me han escuchado en las noches, han escuchado mis quejas y solo quejas, no he dicho nada bueno ni nada que les aporte. O sea, y ellos me han tenido una paciencia, es más, y me regañan a veces muy bonito, aunque yo a veces sé que necesito que sean un poco más duras. Entonces ellas han sido mi familia y han sido mi hogar y han sido mi iglesia, porque dentro de todo esto, la sabiduría de ellas es lo que me ha fortalecido. Sí, y esa idea como, no sé dónde está en la Biblia, pero cuando dice que cuando dos o más están reunidos, ahí está Dios, ¿verdad? Entonces, esta orientación de que tenemos que tener las paredes de una iglesia y tenemos que tener como, no, por eso, pues estoy complicando varias ideas a la vez. Una cosa para mí es esta idea de la familia elegida y que realmente no entienden qué tan fuerte es el dolor perder una iglesia, porque no solamente como la distancia en la fe, etcétera, es que cuando uno está en una iglesia y muy metida, especialmente desde chiquita, es familia elegida. Entonces, salir de ahí no es solamente una cuestión de Dios, es cosa de familia. Entonces, cuando nosotros, especialmente en la comunidad queer, reconstruimos familia con nuestros seres queridos, por relaciones sexuales y por relaciones no sexuales, no románticos, eso también merece todo el respeto, todo el apoyo, todo el reconocimiento de familia real y también de comunidad, de iglesia real. Exacto. Sí, esto que decís acerca de lo que, bueno, primero, de que después vamos a hablar de la opción, pero el tema de lo que no es sanguíneo, que realmente la sangre no es nada. O sea, lo único que me puede servir la sangre, que sí es muy importante, es tal vez para órganos, donaciones, ¿verdad? Todo eso, pero realmente, ¿qué es la sangre, verdad? O sea, tenemos a veces muchos familiares o parientes, pero ellos no conocen, no saben tus batallas, no sabes qué comer, no saben tus gustos. En cambio, esta familia que nosotros elegimos, que muchas veces son amigas, amigos, que están ahí pendientes, comienzan a tener mucho más valor. Pero veámoslo cuando Jesús andaba con sus amigos y amigas, yo estoy segura que él comenzó a amarlos tanto, o sea, que era un devolver, ¿verdad? O sea, yo los cuido, pero ustedes me cuidan porque es así. O sea, él no andaba con sus hermanos de sangre, su mamá de sangre, o sea, su mamá, no, o sea, muchas veces estuvieron cerca y muchas veces estuvieron lejos. Y así es como yo lo veo, ¿verdad? Que no necesito, y muchas veces, y eso es algo que yo me tengo que decir a mí misma, ¿verdad? No es como que sea algo fácil. Muchas veces yo me digo, bueno, mi familia sanguínea no es, mi mamá vive muy, muy lejos de mí, y mi mamá y mi abuelita, que ellas siempre han sido como mi apoyo, y ahorita están viviendo muy lejos. Entonces, quienes cuidan a mi hijo cuando necesito, todas son mis amigas. Y que yo a mi hijo le digo, ellas son mis hermanas, porque son las personas en las que más confío, y confío tanto que pueden cuidar a mi hijo. Y muchas veces no es fácil cuidar a mi hijo. Entonces tengo 3 amigas
que son como las que siempre, y que desde que pasó la adopción, ellas son las que me aconsejaron con medicamentos, con qué podía comer, qué podía hacer, la alergia, que si respiraba bien, que todos esos temas, ellas son las que me han ayudado. Y ahorita, bueno, ustedes conocen a Priscila Barredo, a Anita Jael, a Caroline. Ellas son quienes me han confortado en este último año también, porque tenemos muchas cosas en común, y vean, son cosas que nosotras o que yo no había como visualizado. Ellas tampoco tienen Luisa no tiene muchísima familia sanguínea, vienen de otros países. Entonces, nosotras nos hemos acuerpado, y ellas han sido mi familia. Aquí está lloviendo, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí, qué lindo que es la temporada de la lluvia. No las escucho, denme un momentito. Alba, yo quería, aprovechando que Eli tiene que hacer eso, yo quería que tú hablaras de tu iglesia, porque para mí fue fascinante tu ordenación, porque yo llevaba 2 o 3 años escuchándote decir que no hay iglesia que te ordene por esto y por lo otro, y de momento ahí hay comunidad, hay una junta que te va a mantener, a rendir cuentas, ¿no? Que te va a asegurar. Anyway, tú tenías todo lo que cualquier iglesia tendría formalmente organizada. Entonces, si nos puedes decir un poquito eso sobre cuál es tu iglesia y dónde está. Pues mi iglesia en este momento está aquí en Teología Sin Vergüenza. Pues más que nada es que mi llamada es con las activistas, con les activistas, con las personas que están luchando por la vida digna, la vida plena para todos los seres. Entonces, en ese punto no es dentro de ningún edificio, aunque yo soy una pastora voluntariada en una iglesia interfe que tenga varios pastores y que todos tenemos nuestras religiones, etcétera, pero esta comunidad que para mí fue, mi comunidad fue algo que me mandó a estudiar. Fue una comunidad que, pues, de activistas que estábamos luchando contra todos los fundamentalismos cristianos, pero en general contra los sistemas. Entonces, fue en ese grupo de personas LGBT más que nada que estaban luchando cada uno en nuestros propios campos de labor, de iglesia, de derechos humanos, de migrantes, de etcétera, mil cosas. Y de ahí me mandaron a estudiar la Biblia, la teología, porque podía ser un respaldo, un apoyo para nuestras luchas. Entonces, cuando ya llegó el tiempo, cuando terminé mis estudios, ya necesitaba algo para hacer, para mostrar, para pasar el momento por un rito de pasar hasta como pues un logro de haber terminado mis estudios. Entonces fue esa misma comunidad de activistas, de personas queer, de personas que estaban en la lucha, tal vez no cristianos, tal vez no religiosos o espirituales, pero que fueron personas que realmente para mí son mi familia, mi comunidad. Y pues así hicimos la ordenación para reunir las personas que para mí era mi comunidad. Y para mí entonces es iglesia, porque iglesia es la comunidad que te reconoce, que reconoce tu llamada para mí. Y fueron ellos que me reconocieron como, sí, debes ir a estudiar, debes ir a aprender, porque ese de la religión nos está matando, entonces ayúdanos con esto. Entonces, para mí eso es un poquito de cómo llegó la ordenación, y ya pues mi iglesia está en el mundo. Entonces, eso es la iglesia para mí. Eli tenía problemas de conexión, entonces quería ver qué tal. Eli, ¿nos puede ayudar ya? ¿Estamos bien? Sí, ¿me escuchan ustedes a mí? Sí. No, Perfecto. Entonces ya llegamos a la pregunta que yo quería preguntarte, que es acerca de la adopción, porque seguimos en esa línea de la familia elegida. Pues en muchos de nuestros países, en muchos lugares, pues tenemos
tenemos este asunto de la adopción internacional, que es otra cosa en que muchas de las personas blancas de los Estados Unidos y otros países ven a otros países de personas latinos, etcétera, muchos otros lugares para sacar los niños y llevarlos acá. Entonces, eso quiero decir de antemano, eso no es lo que estamos hablando en ese programa. Tú dentro de Costa Rica, tú has tenido una experiencia de adoptar, pero en muchos de nuestros países no es una opción que realmente mucha gente toma. No sé si encuentras que hay, no sé, discriminación o que hay como que la gente no quiere tanto adoptar, pero hay muchos niños que necesitan casa, que necesitan familia y especialmente yo sé en Costa Rica que se lucha por el derecho de casarnos como personas LGBT. Mucho detrás de eso fue esa preocupación que con el derecho de casarnos vamos a tener el derecho de adoptar a los niños. Y eso fue una cosa de familia horrible y intenso. Cuéntanos un poquito de tu historia de adopción, cómo llegaste a decidir esto, siempre sabía que quería, cómo es la situación en Costa Rica y tu experiencia. Y para mí es un ejemplo de familia elegida tan importante que a veces no usamos tanto la palabra familia elegida afuera de la comunidad LGBT, pero otra vez la iglesia, familia elegida, Jesucristo, familia elegida, y eso en adopción, familia elegida. Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, primero, yo siempre quise adoptar. No siempre dije que iba a ser mi primera opción, pero yo toda mi vida dije, yo quiero adoptar. Hace unos años trabajé en una ONG y esta ONG tenía como una ONG amiga que se llama Casa Viva, y Casa Viva es una organización cristiana que promueve aquí en Costa Rica, en otros países también, pero aquí en Costa Rica promueve lo que es el Care Foster, que es el tener a chicos que su situación, chicos, bebés, niños, que su situación legal no se ha resuelto y en lugar de institucionalizarlos, los colocan en familias. Aquí en Costa Rica eso no es tan abierto ni ¿cómo es? El Estado no tiene como una institución que se encarga de esto. Tiene una institución que se llama el PANI, que es el Patronato Nacional de la Infancia, que es el que se encarga de colocar a niños en instituciones, ya sea, ¿cómo se dice? Bueno, que en instituciones donde hay otros niños, ¿verdad?, que necesitan resolver su situación o que ya definitivamente sus papás biológicos no se pueden hacer cargo. Entonces, esta organización, Casa Viva, promueve dentro de iglesias cristianas, evangélicas, católicas, lo que sea, todas las denominaciones, que las familias puedan abrir sus hogares para que estos bebés y chicos estén. Entonces, yo siempre quise ser parte de esto y cuando estuve en una iglesia, que más o menos también igual no estaba yendo y así, vi una opción de hacer acogimiento familiar con su esposo y resulta que todo se dio y así pues yo comencé en esta historia. El acogimiento de mi hijo, primero fue un acogimiento, yo lo iba a tener a él solamente 6 meses y después de estos 6 meses fue 1 año y después eran 2 y él iba a estar temporalmente en nuestras vidas. Y yo les resumo todo esto, obviamente no es tan fácil como lo cuento, ¿verdad? Pero la ONG te hace firmar, porque es así legalmente como debe ser, que usted va a tener y cuidar al niño solo temporalmente, que usted no puede hacer ningún trámite legal sobre él. Pero se unieron muchas cosas, el tema de él no se resolvía, legal no se resolvía, y yo no quería que se lo llevaran porque, bueno, mi hijo cuando llegó a mi casa tenía 2 años y tenía un montón de temas de límites, de seguridad, era alérgico y era alérgico como emocional, ¿verdad? No, tenía ahí como todo un tema de alergias, pero todo esto como que fue curándose, sanándose, pero yo sentía que él no estaba preparado para irse con otra familia.
y mi esposo me dijo, no podemos dejar que Ever se vaya como a los 2 años. Y entonces yo le dije, bueno, pero no podemos hacer nada porque nosotros ya firmamos de que. Y entonces me dice, bueno, decidamos a ver qué vamos a hacer porque ya hay que hacer algo. Y decidimos que íbamos a hacer un trámite. Comenzamos a hacer el trámite sin que la ONG se diera cuenta, pero al mismo tiempo la ONG nos llama y nos dice que les gustaría que promovernos como los papás de él. Entonces ahí comenzó toda la aventura. Entonces, mi hijo ahora tiene 8 años. Después de 6 años, ya nosotros nos reconocemos como familia. Él ya tiene nuestros apellidos. Mis amigas fueron quienes oraron, intercedieron y hasta decían que me iban a dar un espacio en su casa si la policía me quería quitar a Ever. Entonces, les cuento eso como es familia. Sí, eso es familia, exacto. Les cuento así como en resumen para que vean cómo es la adopción aquí en Costa Rica. Bueno, que no es, yo no soy un ejemplo de adopción común en Costa Rica. La mayoría de gente llena un formulario y comienzan a ir a esta institución a pedir que sean tomados en cuenta para ser papás, ¿verdad? Pero acá este no es el caso. No, Ever y yo comenzamos a hacer familia desde que él llegó. Yo sentí que yo estaba viviendo una epifanía. Esto fue algo que me conectó con Dios, el tema de Ever, porque como Ever, yo comencé a investigar mucho de adopción. Siempre quise adoptar, pero no sabía nada, o sea, era demasiado ignorante. Hasta que llegó Ever, aprendí de él. Él fue diagnosticado con TA1, que es trastorno del espectro autista, y comencé a investigar y siento que me hice como muy experta en el tema, ¿verdad? Porque a razón de mi hijo, a nosotros nos dijeron que nosotros no éramos una familia apta para ese diagnóstico. Entonces pedí otro diagnóstico que detuvo un poco el diagnóstico, pero al final volvieron a diagnosticar. Pero el tema fue que todo esto hizo que yo me comenzara, abriera los ojos en otros temas de niñez, y que yo decía, las iglesias no saben nada de esto y debemos de saberlo. Y dentro de todo, entonces, el que yo comparta esto aquí, pero que también lo pueda compartir con mis amigas y que lo pueda promover en otros espacios, es algo súper importante para mi hijo, porque el tema de la comprensión de que él tiene un diagnóstico autista y que hay muchos niños ahora con este diagnóstico, y dentro de las iglesias la ignorancia que hay, entonces esto me ayuda como a poder brindarle un poquito de semillita a cada persona que se quede con esa espinita, ¿verdad? Pero, como dice Alba, acá en Costa Rica la gente tiene todo un estigma por muchos temas, pero especialmente por el tema de la unión matrimonio igualitaria, que lo que hace es abrir que las personas puedan adoptar, puedan tener los mismos derechos. Aquí hay un seguro que si usted se casa, esta persona la puede cubrir. Entonces, imagínense todo el montón de cosas que ahora las personas del mismo sexo que se quieran casar, pueden obtener, ¿verdad? Entonces, creo que es una conversación pendiente dentro de las iglesias, porque las iglesias están en las comunidades y son líderes y son a la primer líder o entidad que las personas buscan para consejos y que muchas veces tenemos mucha ignorancia. Entonces, por ahí va como todo el tema de adopción con Ever y bueno, yo sé que soy como la única amiga de muchas amigas que ha adoptado. Entonces, yo sé que ellos ahora conocen el tema de adopción y conocen y hablan abiertamente de qué es adoptar. Siempre critico que cómo es posible que nosotros como cristianos no nos interesemos por los huérfanos, ¿verdad? O por quienes no tienen familia. Nosotros tan necesitados, ¿verdad? De tener y ser familia. Y cómo promovemos el amor de Jesús si nosotros no podemos abrir las puertas de nuestra vida y de nuestro hogar a otras personas. Mi mamá, cuando yo le conté que yo quería hacer acogimiento familiar, ella se opuso.
ella fue la primera que dijo, no, esto no suena bien, no me parece. A mí me sorprendió. Yo dije, qué raro. Y obviamente que después me di cuenta, ¿verdad? Esa resistencia que viniera un niño y a que hay que amarlo y después dejarlo ir, yo sé que es muy difícil. Pero fue la primera en ponerse, por decirlo así, a las órdenes y fue la primera también en ayudar. Pero yo la vi a ella como el típico cristiano que tiene esa resistencia, ¿verdad? Esa resistencia a amar, a romperse por alguien que no conoces, pero ella también, mi mamá fue la primera persona que yo digo que es ejemplo en temas de adopción, en temas de familia extendida, porque las navidades yo nunca las pasé en familia, yo las pasé llenas de migrantes, extranjeros en mi casa. Mi mamá siempre me dijo, Navidad no es para, ¿verdad? Mi mamá dice, Navidad no es para recibir, es para dar. Entonces siempre era como el tema de los regalos no es importante, es aquí el Navidad va a ser para que las personas que no tienen hogar se sientan cómodas y se sientan en familia y acompañados. Entonces es todo un tema, ¿verdad? Que el escoger esta familia, que repito, ¿verdad? Que son estas amigas de las que yo comento, que me han ayudado y que yo sé que también yo he sido familia para ellas, son las que han marcado mi vida en temas teológicos, temas, en temas de apoyo, en temas de encontrar a Jesús en medio de todo el escombro, han sido ellos. Tanto, qué bueno que dices. Yo lo que estoy pensando es lo que nos enseñan nuestros padres que ni se dan cuenta que nos enseñan. Porque no se dan cuenta de las implicaciones, ¿no? Y dice, pero si esto me lo enseñaste tú, ¿cómo que te lo enseñé yo? Sí, cuando hiciste esto y esto y esto. Entonces, la familia, la iglesia como familia y la adopción como una manera de hacer familia son temas teológicos que están en la Biblia muchísimas veces. Pero quiero aprovechar, tengo una pregunta de seguimiento, pero quiero aprovechar para saludar a la gente que ha hablado desde la última vez que saludé. Me quedé por Caroline Mora Blanco, que saluda desde Costa Rica, Rina Ramos, que está en California, la había saludado, pero ella quería decir que estoy desde California. Berla Andrade desde Venezuela. Vuelvo a Rina porque eso es lo que quiero preguntarte. Nina Torres Vidal nos saluda desde Puerto Rico. Ana Jael Cutimanco Guamán menciona, Anita, a veces se siente ahogo dentro de una misma iglesia como si las paredes fueran físicas y que van más allá. Es hermoso ampliar nuestra noción o perspectiva de iglesia, familia y más. Sí, para mí esta familia también. Rina, Verla, Liselene. Ayer conversaba con alguien y estamos de acuerdo en que teología sin vergüenza es nuestra iglesia ahora. Sí, para mí también. Muy bien. Rina Ramos ha puesto en los comentarios el enlace para la organización Ministerio Latino Mayo 21 y te da las gracias por un ministerio de amor. Eso es ser provida. La adopción es ser provida. Ese es un comentario de Rina Ramos. Y mi pregunta también, ya yo la tenía, pero Rina Ramos comentó, wow, qué valiente él y ojalá yo hubiera decidido no casarme a los 19 años por huir de mi sexualidad. Yo también me casé a los 19 años. No voy a entrar en eso, en el por qué, pero sí, estaba pensando lo mismo. Yo, wow, qué valiente fuiste. Y lo que se me ocurre es, Rina Ramos y yo estamos viajando al pasado. Ojalá yo hubiese sido tan valiente a los 19. Pero hay gente que todavía puede ser valiente ahora. ¿Cómo tú estabas tan segura? Yo una y otra vez te he oído decir, nos querían castigar por bailar por el baile. Y yo sabía que no había cometido un error. Quería que siguiera adelante con la boda, pero yo sabía que no debía casarme. Yo sabía que tomé la decisión correcta. Tú tenías todo diciéndote que estabas equivocada, pero tú sabías que estabas correcta. ¿Cómo? ¿Cómo podemos saber que estamos en lo correcto? ¿Cómo tú lo sabías? Ajá, bueno, yo pienso que eso no es fácil, pero hay herramientas que, por ejemplo, que ahorita me dan mis amigas y con quienes yo hablo, que son, y ahora con todo esto de la pandemia, entonces me ha tocado hablar mucho así, ¿verdad? O sea, por chat, esa es la verdad. Después de que yo a veces reviso el chat,
por ejemplo, ahorita estoy como estamos con un tema y entonces me dicen varias cosas y entonces al final yo termino leyendo y a veces yo digo, no, no estoy de acuerdo. Y termino leyendo y yo digo, aquí hay herramientas muy valiosas, que muchas veces, aunque yo digo, como mi mamá, aunque yo digo, no, no estoy de acuerdo, sé que esa es la verdad o sé que eso es el paso a seguir. No sé cómo decirles, no siempre es fácil, ¿verdad? O sea, cuando me ha tocado tomar algunas decisiones, no, yo sé que no son fáciles, pero sé que son buenas. Hablando Entonces, de esto mismo, quiero interrumpir para hablar un poquito de tu profesión, hablando de ser valiente, porque tú no eres una secretaria. ajá, sí. Cuéntanos un poquito pues yo digo, tú eres una mujer súper valiente. En mi opinión, te admiro un montón por todo lo que les digo, Gracias. pero también por el día a día, porque parte de la razón en que no vas a la iglesia todos los domingos es porque tú también trabajas los fines de semana Ajá. por tu profesión. Entonces, cuenta a nuestra audiencia un poquito de tu trabajo. Me intentaron a Ujú. enseñar cómo decir la palabra y no logré decirlo. Ebanistería. Lograste, sí lo lograste. Te dio ¿Sí lo trabajo, pero logró? lo lograste. Pero cuéntenos, por favor, Eli. Ok. Sí, bueno, esta también es una historia ahí vacilona, porque yo hace muchos años estudié, bueno, yo les conté, estudié otras cosas que no tienen nada que ver con ebanistería, y resulta que hace como 3 años a mí me despiden de una ONG después de, ¿cómo se dice? Como del tiempo ok, la adopción de mi hijo legal se dio y entonces aquí en Costa Rica dan unos meses por el trámite de adopción, como por decirlo así, una licencia para que yo esté con mi hijo. Yo vengo de la licencia y al mes me despide una ONG cristiana a favor de la niñez. Entonces es como, ¿qué? ¿Cómo me están despidiendo? Yo vengo de la licencia de maternidad y no solo eso, mi hijo entra en una crisis porque yo entro a trabajar. Entonces, fue como cero apoyo. Entonces, en ese momento sí me encuentro en crisis, en una crisis existencial, porque yo digo, ¿cómo trabajo en una ONG? La ONG que yo toda mi vida había querido trabajar. Es una ONG a favor de la niñez. Tengo mucho que aportar todavía. ¿Por qué me están despidiendo? Si acabo de adoptar a mi hijo, se supone que me están apoyando. Bueno, entonces yo dije, no, ni mierda, a la mierda todo, tengo que comenzar a hacer algo por mí y necesito comenzar a hacer algo que yo pueda mantenerme sin que tenga que depender de otra organización, institución o algún patrón. Y comencé a estudiar reparación de muebles porque todo lo de decoración y muebles siempre me había gustado. Antes era como un hobby, pero entonces ahora yo comencé a averiguar y me di cuenta de una institución aquí en Costa Rica que da estudios gratis de ebanistería. Me puse a estudiar ebanistería. Hace un año con lo de la pandemia comencé a hacer mis primeros muebles y de repente ya estoy trabajando en un taller haciendo proyectos y todo ha sido como demasiado rápido y un cambio de vida muy exagerado. Y entonces como estudio y trabajo, entonces los fines de semana me toca también trabajar. Todo esto fue impulsado por yo querer estar con Ever, aunque últimamente pienso que no estoy tanto tiempo con él, porque estoy como en un momento de acomodo, pero siempre pensando en que es mejor que yo no tenga ahorita un jefe porque necesito estar con mi hijo. Entonces, así en resumidas cuentas, estoy en un área que no es fácil para mí, no ha sido fácil, les he dicho, no soy la mejor en calificaciones, no, pero al final me ha ido de alguna forma muy bien. He tenido como, no sé, como, por decirlo así, he tenido como mucha gracia y muchos destellos y otras cosas me han ayudado, obviamente otras habilidades me han ayudado, pero ha sido muy difícil. Las herramientas con las que yo trabajo son diseñadas para hombres, el ambiente es muy machista, el ambiente es muy pesado, es para gente fuerte y yo soy chiquitilla y soy como débil. Entonces he aprendido mucho, pero he visto la mano de Dios siempre.
Y damos gracias a Dios con Rina. Rina dice que maravilloso cuando se cierran las puertas. Yo quiero dar gracias a Dios que te ha permitido entrar en ese mundo y es bonito lo que estás haciendo. Y también es cierto que me duele mucho y tengo que llamar a todas las personas que están escuchándonos, que están en organizaciones religiosas o no gubernamentales que se dedican a la caridad, que realmente tenemos que cerrar la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos. No me tiene ningún sentido, me rompe el corazón. Ese es un ejemplo bien claro de cómo nosotros predicamos un montón de cosas y a la hora de la verdad no las ponemos en práctica. Eso es lo que se refiere ponerlas en práctica en comunidad y corporativamente. No es estar hablando de que la moralidad individual. Ahí perdimos una muy bonita, y digo perdimos, fíjese. Yo no vivo en Costa Rica,